velocitas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, una hiperemia. Los vasos empiezan a llenarse de sangre y comienzas a producir el aumento de exudados y por consiguiente va a haber edema vasogénico. Ese edema va a generar un problema citotóxico porque comienza a comprimir las neuronas alrededor. Y esto va a hacer lo que dijimos hace un momento, un aumento de la presión intracerebral y disminución por consiguiente del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque los espacios no permiten, comienzan a comprimir vasos, y tienden a producir procesos de isquemia cerebral. Entonces, ¿qué vamos a tener en algún proceso de este tipo? Vamos a tener un síndrome infeccioso, muy general, caracterizado por malestar general, decaimiento, fiebre, otro síndrome inicio caracterizado por, aparte de la fiebre, que ya lo tienen, por la cefalea, por presencia de signos omnímicos. Conforme esto va avanzando, como puedo tener un síndrome de hipertensión endocraniana, caracterizado por cefalea, vómitos explosivos, edema del páncreas. Y si es que esto permitimos que siga avanzando, lo que vamos a estar generando posteriormente son síndromes neurológicos con focalización. Por ejemplo, puedo tener una hemiparesia, por ejemplo, puedo tener alteración de los oculomotores, una parálisis del cesto, un tercer par craneal, que me puede estar dando manifestaciones. Como podrán ver ahí, no todo paciente que tiene meningoencefalitis tiene rigidez de nuca. Entonces, por consiguiente, un paciente que me venga con cuadro encefalopático, con cuadro febril, de un momento a otro que empezó, sin necesidad de tener rigidez de nuca, puede encajar dentro del cuadro de meningoencefalitis. Entonces, la rigidez de nuca casi el 83%. ¿Qué es más frecuente que la rigidez de nuca? Fiebre, en un 77%, alteración de conciencia, en un 69%, cuadro convulsivo, vómitos, irritabilidad de la luz, exantemas, sobre todo en aquellos cuadros producidos por bacterias, ¿cierto? Ojo es la que puede producir, y afectación de los pares, los más comunes, el tercero, el cuarto y el sexto par, o los oculomotores, puede verse afectado. No es uno patognomónico del otro. ¿Qué significa? De que no que tenga fotofobia me va a decir que es viral, lo que tenga parálisis del tercero cuadro va a significar que sea bacterioso. No, va a depender mucho de lo que es, qué tan aplicadas son las zonas. Es como en el tema vascular. ¿Hay una clínica en particular que me diga que es vascular? No, va a depender del vaso, el territorio vascular, el vaso sanguíneo se obstruyó o se rompió. En esto algo parecido, que es tanto compromiso más tenor el tejido cerebral. Entonces, eventos químicos relevantes que me pueden inclinar a pensar de que puede ser determinado germen o de determinada patología, por ejemplo, una evaluación rápida, shock séptico, coagulopatía por consumo, neisseria meningitis. Puede estar haciendo sospecha. Antecedentes de ritis e infecciones de vías respiratorias altas, estreptococo, hemófilos. Recuerden que para que lleguen al sistema nervioso central debe de haber una infección, incluso la misma tuberculosis, salvo que suceda en un paciente inmunocomprometido, y eso lo podemos ver en pacientes con VIH. No necesariamente va a tener un problema de tuberculosis pulmonar, pero ya puede desencadenarse el cuadro neurológico a nivel central. Lesiones dérmicas, neisseria meningitis, enterovirus y encefalitis del Nilo occidental. Gracias a Dios no lo tenemos. Bueno, neuropatía craneal múltiple en enfermedad de Lyme y Mycobacterium tuberculosis. También criptococo, toxoplasma, coccidios, histoplasma, leucocefalopatía multiprogresiva y treponema pallidum. ¿Qué me produce el treponema pallidum? ¿Qué enfermedad? Sífilis. Sífilis, muy bien. Sífilis. Entonces, si se dan cuenta, por la neuropatía craneal múltiple, en un cuadro de inmunodeficiencia, cripto, hongo, toxo, eso. Es parásito.
Perdón, si no van a estar fastidiosas. Entonces, neutropenia cerebral, cándida, hongo. Signos focales con síntomas psiquiátricos y crisis epilépticas, herpes, toxoplasma y encefalitis de San Luis. Síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, encefalitis equina occidental, no la tenemos acá, por suerte. Encefalitis equina del este, tampoco la tenemos acá. Cuadros de demencia, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, está dentro de lo que son los procesos infecciosos del sistema nervioso central, léanlo. Esta es enfermedad por priones o también llamadas enfermedades espongiformes. Dentro de ellos está la enfermedad de insomnio familiar, la enfermedad del curupuru, que se vio en personas como en áreas de Oceanía. Ellos tienen el hábito de canibalismo y se ve. Y lo que correspondería a la encefalopatía múltiple progresiva, que si es virus, Creutzfeldt-Jakob es priones. No es lo mismo. La enfermedad también de las vacas locas entra allí, pero ese tipo de priones no afecta al ser humano, pero está dentro de ese tipo de enfermedad. Y se llaman enfermedades espongiformes porque conforme el prion va dañando el cerebro. Ustedes son de la promoción de Bob Esponja, pues deben haber visto ese dibujo de Bob Esponja. El cerebro se pone así, como una esponja. Por eso es enfermedades espongiformes. Trastornos de la conducta con excitabilidad psicomotora y hidrofobia, eso lo vamos a ver en encefalitis producidas por cuadros de rabia. La rabia es tratamiento preventivo. Una vez que te da solo tratamientos de soporte y esperar que por esos milagros te salves. Los fenomenillos, aquí tienen el tema de Kernin y Prusinski. Porque me puede salir una rigidez de nuca. ¿Qué tal si yo tengo una persona anciana con cuadro de desorientación? Y a la hora de valorarlo, me encuentro una rigidez de nuca. Lo llaman al neurólogo. Tenemos por un cuadro de una meningoencefalitis. Edad del paciente, 80 años. Solo lo vieron hacia el toque, no ampliaron más en lo que es la clínica del paciente. A la hora de valorarlo, señora, ¿por qué lo trae? No, mi papá que empezó a tener hace 3 días congestión nasal, empezó a toser y empezó a hacer fiebre. ¿Está desorientado? ¿Desde cuándo? Mire, ya desde el año pasado empezó que se olvidaba nuestros nombres, comenzó a irritarse con facilidad, desde que lo hemos ido al hospital se ha vuelto peor. A una persona adulta lo sacan de su ambiente, se va a irritar. Segundo, una persona adulta ya con 80 debe de tener algo de artrosis a nivel de columna cervical, esta rigidez de nuca. No hiciste una buena anamnesis. Por eso, vuelvo a insistir, vuelvo a ir hacia la primera clase. Ustedes tienen una ventaja sobre lo que es las otras universidades. Les dije ahora a los muchachos, pero no están conmigo. Ustedes hacen un repaso de lo que es una valoración neurológica. A veces descubrir algunas debilidades como que lo que nos enseñaron en psicología está para ayudar. Yo estudié más peor dijo el paisano. Entonces, la anamnesis me va a permitir direccionarme, me va a permitir ubicarme incluso en etiología, en evolución en tiempo, desde cuándo empezó, cuánto tiempo transcurrió. Entonces ya me ubica fase aguda, bacteriano viral. Subaguda, pero bacteriano, pues tengo a la tuberculosis en subaguda, tengo a los hongos, tengo a los parásitos. Solo con la anamnesis, no sé ni siquiera cómo son, ni sospecha iría por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hemograma, PCR, examen completo de orina, radiografía de tórax, fondo de ojo, punción lumbar, tomografía, y faltan algunos estudios dentro de lo que son cultivos. Más rápido es el GeneXpert, por ejemplo, para tuberculosis. GeneXpert es más rápido, no tenemos que esperar 20 días para ver si el linfobacteria infección. Las características del hemograma me van a decir que hay un proceso infeccioso de por medio
que pueda estar condicionando a mí, o si el paciente tiene cierto grado de inmunocompromiso, como por ejemplo que tenga leucopenia, ya me va direccionando para el fondo de ojo, el edema, y nos vamos a lo que es función lumbar. Entonces, si yo te pregunto cuánto de líquido cefalorraquídeo tienes, si te corto la cabeza y te vacía todito en un recipiente, ¿cuánto te obtengo? 150. ¿Tienes los representantes? No. ¿Quieres hablar? A ver, cuéntame. Cuéntame. ¿Cuánto tienes? ¿Quieres hablar? Habla. Habla, no tengas miedo. ¿Cuánto tienes? 150. En promedio tenemos 150 mililitros. Entonces yo le voy a hacer la repregunta. Como ella no sabe, le voy a decir, ¿y cuánto produces en 24 horas? Creo de 6. ¿Ah? Sin miedo, habla. Habla sin miedo, porque esto no tiene valoración. Asústate en la hora del examen, eso sí. ¿Ah? 600. Sí, un promedio de 600, más o menos 575, pero tienes la idea. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces a las personas, como les dije en la primera clase, no quieren que los toquen, no quieren que los punchen por el temor, dicen, me va a secar el cerebro. ¿Cómo le vas a explicar si no sabes ni siquiera la fisiología del espacio interno del líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, conforme se produce, se absorbe, se produce, se absorbe, se produce, se absorbe. ¿Cuánto más o menos, si es que donas sangre, una unidad, en qué tiempo más o menos lo recuperas? Más o menos para recobrar el volumen casi por ahí, pero ya el proceso empieza dentro de las 24, los 3 días. Por eso es que cuando tú vas a donar sangre, si lo donado en los próximos 3 meses no te permiten, después de 4 ya por tranquilidad, porque vamos regenerando. Entonces, en ese sentido, el líquido cefalorraquídeo me va a dar una información interna. El hemograma puede estar normal. Esto es un medio interno que no necesariamente está al alcance. Entonces, volviendo al ejemplo del paciente que le dije, era un paciente que ya era joven, 24 años, aparentemente drogadicto y seguro delincuente, para que mantenga su vicio. Entonces, descontinuó el tratamiento. Él sí había tenido tuberculosis y la sospecha era que ese cuadro era por la tuberculosis. ¿Por qué? Porque vieron también en la radiografía de tórax ciertas cavitaciones. Y la sospecha de la irritabilidad que traía iba por ese lado y le encontraron una rigidez de lumbre. El líquido cefalorraquídeo va a tener estas características. Generalmente es cristal de roca, transparente, como el agua. La presión va entre 8 y 20. Miren, yo soy más viejo que ustedes, mucho más viejo que ustedes, pero yo no he tenido la oportunidad, alguna vez en el Instituto de Ciencias Meteorológicas, porque me 10 veces de desempolvar uno de esos instrumentales que tenían un barómetro, lo medían. Pero lo funcional y lo práctico es cuando yo obtengo el líquido y empiezo a contar. La velocidad no está en los libros, pero es la práctica. La velocidad de conteo de líquido cefalorraquídeo a la hora que sale es más o menos a una gota por segundo. 1, 2, 3, 4. Esa es más o menos la velocidad. Pero si empieza a salir 1, 2, 3, 4, ya me está dando un signo indirecto de que la presión está aumentada. En ese joven no salió en 1, 2, 3, 4, sino salió 1, 2, 3, 4, rápido. Entonces, tenía un aumento. En personas que tienen meningoencefalitis, la presión de apertura está aumentada. El aspecto claro, cristal de roca, las células de 5 a menos, proteínas entre 15 a 45 y la glucosa entre 65 a 80% de la glicemia.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una persona diabética y tengo 180 de glucosa en sangre, pues si es que tengo 70, estoy consumiendo glucosa, porque son 2 tercios de lo que debe de haber en sangre. Si es 180, ¿cuánto debería estar en glucorraquia? Cuando la glucosa en líquidos cefalorraquídeos se llama glucorraquia. Si mi glicemia es 180, ¿cuánto debiera de estar en promedio? 120. Pero si ya lo tengo en 70, me está diciendo que está consumiendo glucosa. Entonces, situaciones de infección bacteriana tienden a consumir glucosa. Tuberculosis consume glucosa. Y en grandes cantidades también la meningoencefalitis bacteriana tiende a consumir glucosa. Por eso es importante conocer. Se parte del hecho de que todos los pacientes que ingresan pues tienen su glicemia dentro de rangos normales, entonces pensamos que la glicemia es 100 y lo que debería de tener el paciente debería de ir entre 60 y 70%. Pero si tengo un paciente que tiene 50, 40, pues asumimos que está consumiendo glucosa. Pero lo correcto es, el día que voy a hacer función debo de tomarle al menos una glicemia para tener una referencia. Entonces, si yo manejo ello, ya vienen cosas más fáciles como esto. Entonces, ya sabré cuánto en una meningitis bacteriana vamos a tener la celularidad aumentada a grandes cantidades y van a pasar los 1000 y de referencia con polimorfos nucleares. En lo que es la viral, podemos tener un aumento de presión de apertura, pero el líquido es transparente. En la bacteriana es turbio. Más va a haber un aumento de presión en la meningoencefalitis bacteriana. Entonces, si tengo un paciente con esa sospecha y me sale líquido turbio bacteriano, no hay pierde. Si le inicié sin saber el aciclovir, para el tema de virus se lo retiro. Lo envío al laboratorio y me sale que los leucocitos están por 1000, 2000 o 5000. Ya, peor. Me olvido de acá para allá, me dedico solo a eso. Pero no, el líquido fue transparente, hubo un discreto aumento de la presión, pero las células salieron más o menos 200 y del tipo monocito. Entonces me inclina para un problema viral. Acá ya tengo agudo, ambos 3, 4, 5 días de evolución. Líquido turbio, bacteriano, líquido transparente, viral. No hay consumo de glucosa, viral. Las proteínas están discretamente aumentadas o casi nada, viral. Proteínas muy aumentadas, consumo de glucosa severo, bacteriano. Aunque ya con el color ya me está inclinando. En lo que es tuberculosis, que es algo que también vamos a estar viendo, es aumento también de celularidad, pero no al nivel o a la escala que tiene la bacteriana agudas como estreptococcus, influenza, Neisseria meningitidis. Puede ir en valores que van en lo que es tuberculosis entre 50 hasta 2000. Y también mononuclear. Acá el líquido va a ser, las características ectópicas va a ser citrino. A ver, ¿cómo lo vamos a poner para que se ubiquen en un citrino? ¿Han tomado hierba albisa? Ya, eso es más o menos citrino. No, no he tomado, no soy de por acá. Ya, ¿has tomado manzanilla? Ya, tampoco, si no has tomado ya, no has tomado nada. Pero más o menos citrino es citrino, un color. Ya no también te lo acabo de hacerlo más explícito, pero si no has tomado nada, ya con esas características me apunto hacia lo que es tuberculosis. Entonces, y va a haber también una hipoglucorraquia. En las parasitarias, la verdad que más parecen virales. Acá lo que nos va a orientar más es la evolución, el tiempo de evolución. Porque si comienzo a valorar lo parasitario con lo viral,
ciertamente algo parecido tiene. ¿Ya? El líquido extraño transparente. Y en hongos, acá la presión de apertura sí es muy elevada, el líquido también es transparente, ya hay una disminución de lo que es la glucosa, pero no a gran escala como lo consumen tuberculosis o sobre todo en bacterianos. Entonces, si yo sé mínimamente qué es lo que trae un paciente con un cuadro de meningoencefalitis y sé las características del líquido cefalorraquídeo, la hago. ¿Necesito tomografía? Porque si yo ya tengo ello, me mando con zapatos y todo. ¿Bajo qué circunstancias yo no debería hacer función lumbar? Porque puede darse alguna circunstancia en la cual yo no debo de hacer función lumbar, a pesar de que la clínica me lo exige. ¿Qué circunstancias creen ustedes de lo que han leído pueda postergar, puede hacer de que el tratamiento lo dé en forma empírica? Ojo, no todos ustedes van a tener la suerte de estar cerca a una ciudad grande, pero no ustedes van a estar lejos y van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, los que están por la zona de Amazonas, por la zona de Ucayali, en alguna de esas comunidades es lejos. Para trasladarlos va a demandar algunas veces hasta días. Y hay un término que se emplea que dice tiempo es cerebro, que significa tener mayor tiempo el cerebro expuesto a una noxa, llámese alguna enfermedad, sin tomar decisiones, ese cerebro cada vez se va dañando. No podré recuperar quizá más adelante, quizá, pero lo vas a tener pacientes secundarios. Entonces, ¿qué condición para ustedes haría que posterguen la... No solo van a querer, me interesan decisiones que van a tomar. Porque si no van a tener pacientes que vienen con retardo, aquellos no, mi hijito nació normal, pero a los 9 meses empezó a tener fiebre y después me dijeron que tenía una meningoencefalitis, pero ya tenía como 10 días que estaba con fiebre, irritable, y de ahí no volvió a caminar, demoró para hablar, y de ahí, cuando lo evalúas está en una parálisis básica, se ha entrado completamente ya con el intento de trabajo. Algo tan sencillo, por ejemplo, siempre donde estoy no hay agujas de función lumbar. No, yo fui mosca y me llevé mi aguja de función lumbar, está bien, pero lo llevaste, pero no hay laboratorio por ahí. Pero eso te puede dar alguna ayuda a la aguja. Porque si te dije que haces la función y dices la presión de apertura con líquido aumentado, que sí lo evidencias, eso no necesita el laboratorio. Y dices la característica del líquido, que no era turbio, que era transparente, se va a dar para mirar. ¿Evolucionó en 2 o 3 días? Mirar. Entonces ya te das resultado que puedes ayudar a ese paciente. Ya hasta ahí es un tema logístico, por eso es que quizá no puedo hacer laboratorio o aguja. Segundo, nunca hice una función, entonces no sé cómo pensarlo, tengo laboratorio, tengo la aguja, pero el problema soy yo. Nunca me acerqué, nunca me atreví a hacerlo. Segundo problema. Tercer problema, por ejemplo, que ese paciente tenga una herida, una úlcera a ese nivel. ¿Le voy a pulsar? No, ni hablar, porque recuerden que van a entrar a un espacio que es herméticamente cerrado. Y si hay alguna úlcera, una herida, es un líquido contaminado. Y al pasar a través de ello, me voy a llevar algún germen para adentro. Si está fregado, lo van a fregar. Cuarto, situación. Puede ser una quemadura, sí, pero lo dejamos dentro de una nosa a nivel de líquido. Cuarta situación, de que tenga un signo de hipertensión en lo que. Porque si yo a ese paciente le hago una función teniendo signos de hipertensión endocrinal,
presión y lo que el tronco cerebral está flotando dentro del canal raquídeo, entonces sueltan el líquido, comienza a salir a presión y se enclava el paciente. Se murió, lo terminaron de matar antes que la enfermedad. Entonces, tener en cuenta esos datos. Las características o sea, bajo esas situaciones no de piedra. Algunos han comprado su oftalmoscopio y lo saben usar. Si yo veo el edema de papila, sin necesidad de tomografía, me evito y lo puedo empezar a tratar de forma empírica, en la clínica. Entonces, meningitis bacteriana, cuadro agudo, fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, escalofríos, alteración del estado mental. Meningitis viral, cuadro agudo, fiebre, cefalea, alteración del estado mental. Uy, ¿qué es parecido? Acá la diferencia viene en las características del líquido cefalógeno. En la encefalitis viral, cuadro agudo, febrícula, alteraciones del estado mental y signos de focalización, en lo que es herpes. Con herpes hay que tener cuidado porque herpes se come la parte frontal anterior, la zona del hipocampo que tiene que ver con la región temporal y el paciente lo deja completamente secuelado. La meningitis tuberculosa nos da más chance para trabajar un cuadro subagudo caracterizado por febrícula, sudoración matinal y todo. Lo que les han contado de tuberculosis es lo mismo. Y una meningoencefalitis por hongos, cuadro subagudo, febrícula también, alteración del estado mental y signos de focalización. Hasta ahí, y bueno. Lo que acá sí me va a tener que dar y ayudar es el líquido cefalorraquídeo. Esta es la historia de una joven. Cuando yo la vi ya tenía 19 años de edad, reina de belleza de su distrito, un distrito fue mamá a los 18 años, la chica guapa. Cuando yo la veo, ya la tenía secuelada. Yo estaba haciendo todavía mi especialidad, estaba haciendo mi residencia. Pero lo que me llamó la atención de esta chica es no tanto su belleza, sino que cuando estábamos pasando la visita, al asistente le quedó mirando, le guiñó el ojo y le dio un besito. Dije que estoy mirándolo porque me asombra. Volvió y me dijo, ¿qué? ¿También quieres? Y el asistente me dijo, no, ella está secuelada. Y efectivamente, al ver su resonancia de ella, parte de la región hipocampal se lo había comido ya. ¿Cuál es la historia de este muchacho? Porque nosotros ya la recibimos secuelada. Llega al Instituto de Ciencias Neurológicas porque no lo podía controlar Reverliati ni Almenara. Entonces la familia decidió llevarlo al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Es como decir el INCOR para el corazón, como decir el INEM para las enfermedades oncológicas. Y es este, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Es como el Hospital de Mercedes, refundido por varios años, el que se llama más choros que sentimientos. Entonces, ella llegó, y la historia, porque tuve que hacer la historia, era de que un buen día empezó a hacer cuadros febriles. Y lo llevaron, al comienzo lo trataban en la casa, pero seguí comenzó a tener alteraciones ya conductuales, comportamiento y con agitación psicomotriz. Gritar, salir ya al cuarto quinto día, llegó al hospital, pues la tenían, solo le bajaban la fiebre, así como ven ahorita en el regional, muchos tirados, a veces pasan turnos, solo cumplen y hasta que pasó por ahí un iluminado y dijo, hay que saber que no son normal. El líquido cefalorraquídeo, cuando hicieron, prácticamente se dio normal. Pasó un iluminado y dijo, pero hay que tener un cuadro para que antes parece que fuera una reunión viral. Parece que había transcurrido como 10 días. Llegó, y efectivamente salió positivo IgG, IgM para herpes. Hasta eso fueron 12 días y empezaron el tratamiento. Se decoraron, la paciente quedó secuelada. Cuando ya nosotros la veíamos, recibía 4 antiepilépticos, 2 antipsicóticos. En una noche a ella le encontraron encima de un paciente, la chica completamente desinhibida.
El pata felizmente que estaba dopado porque también le habían metido su pepazo, que tenía otro problema. La enfermera no sé cómo escucha bulla, se levanta y lo encontraron a la fulana encima del paciente. El paciente estaba dormido, por supuesto, desinhibida completamente. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por el morbo que ella estuvo encima? No, sino que si nosotros no pensamos esa enfermedad, si nosotros no la diagnosticamos oportunamente, vamos a terminar con mal. Lo lamentable y lo penoso de esa chica era la hija. Yo conocí a la hija porque los padres la llevaron. De ahí también conocí la parte del instinto materno, de lo que era media torombola, cuando la hija estaba ahí, no sé de dónde sacaba, pero era otra persona. Entonces, si yo no lo pienso en la enfermedad, van a pasar los días y vuelvo a lo que dije hace un momento: tiempo es cerebro. Yo no actúo, el cerebro se va a dañar. Entonces, ya les dije cuando no poder hacer función humana, y hacia eso es lo que vamos. Meningoencefalitis es una de las enfermedades infecciosas, pero yo también puedo tener un absceso cerebral, una enfermedad que entró y me formó un absceso. Pero acá el absceso va a tener otra conducta, el absceso va a actuar como un tumor, va a comprimir determinada zona y dependiendo de la zona que comprima, me va a dar la clínica. Se va a dar en esta zona, en la región temporal izquierda, y probablemente tenga temas con el lenguaje, la comunicación. En este caso es una persona que tiene una meningoencefalitis en la cual le ponen solución de contraste y miren cómo pinta. En ambos lados está. Este es otro caso en el cual el paciente tiene no solo el absceso acá, sino tiene hidrocefalia, que es otra complicación que puede suceder. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que tienen quistes por cistizar, que pueden estar obstruyendo. Miren esta región temporal. Miren esta región temporal. Acá está completamente dañada. Pero si le damos medicina, lo recuperamos. ¿Qué vas a recuperar? Esto ya está muerto. Ya no vas a recuperar nada. Le das medicina, pero para controlar las complicaciones que el paciente pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? ¿Qué tratamiento vamos a estar dando? Vuelvo al cuadro inicial en el cual se les dio, se les dijo que de ahí vamos a estar hablando de los agentes epidemiológicos bacterianos, pues casi todos van a actuar o van a responder con cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, a las dosis que estamos viendo allí, combinado con medicina. Si es que el tratamiento o la posibilidad de infección va con la posibilidad de que sea listeria, pues ahí no va a entrar ceftriaxona, lo que entra es AMPI y se da cada 4 horas, es más seguido. Y si este no es el niño, si es estreptococo del bacterio, penicilina G-sol. Eso es lo primero. Yo cuando era estudiante todavía se usaba penicilina para todo, hasta que aparecieron las cefalosporinas de primera, años después las de segunda, y por ahí aparecieron las de tercera. La penicilina llegó casi para la historia. Por eso es importante conocer el agente etiológico para ver mis posibilidades. Cuando yo no tenga la ayuda diagnóstica que me permita tomar decisiones, pues voy a entrar con el típico, con lo más probable, con lo que más pueda suceder. Entonces, E. coli, que es uno de los frecuentes, ceftriaxona. Hemófilos, otro de los frecuentes, ceftriaxona. Streptococcus, ceftriaxona. Neisseria, ceftriaxona. Esas son las combinaciones más o menos de tratamiento que debemos estar dando. Si yo tengo un paciente con forma aguda, evoluciona el cuadro, yo pienso que puede ser un cuadro de meningitis. Pues no tengo mucho,
iniciar el tratamiento con eso hasta que no pueda requerir alguna institución de mayor complejidad. Entonces voy a dar ese tipo de tratamiento. Si es listeria, ahí está. Listeria se le da en el régimen científico para cubrir listeria cuando hay algún brote de listeria en la zona. Se han reportado casos de listeria por la zona. Debo de agregar, además de la ceftriaxona, ampicilina, pero en un régimen empírico. Lo ideal es hacer punción y con esa punción mandar al cultivo. Y el cultivo nace el germen, o crece el germen, perdón, que está produciendo el daño. Sí. Pero si me sale, por ejemplo, Haemophilus influenza, igual va. ¿Ya? Entonces, pero la evolución es aguda. Aciclovir, 10 miligramos a 15 miligramos por kilo de peso asociado a él. El empleo de dexametasona se indicado en algunos casos de meningitis bacteriana aguda, en concreto en casos de meningitis por neumococo, debiéndose administrar antes de la primera dosis del antibiótico a una dosis del adulto de 8 a 10. ¿Por qué? Para bajar un poco el proceso inflamatorio y puede. Hay medicamentos que no es fácil de que traspasen la barrera hematoencefálica, pueden ser muy buenos cuando están en vías de línea, pero cuando queremos seguir el sistema nervioso central no llegan con la misma barrera hematoencefálica. Entonces, paciente con cuadro agudo, alteración de la conciencia, con cuadro febril, signo de Níger, comiencen a manejar sus posibilidades. Si yo pido imágenes en este caso, lo que voy a pedir es imágenes, pero con contraste, porque va a resaltar, hay un proceso inflamatorio ahí, va a resaltar la zona afectada. Si estoy hablando de zona meninges, pues va a pegar una afectación en la